Hola, hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me acompañan Gerard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas, Iker. Ahí ya a tope con la carrera, ¿no? Sí, último año ya por fin, con mucha ilusión ya de empezar a hacer prácticas, trabajo de grado y Ujú. buscar másteres ya para el año que viene. Muy ilusionado, la verdad. Muy bien. Azu, ¿tú qué tal? Pues me acabo de mudar a Alemania para estos 3, 4 meses hasta diciembre. De normal estoy en Francia. Y pues nada, acostumbrándome al nuevo país, aprendiendo alemán y nada, súper chachi todo, la verdad. Y por último, nuestro invitado de hoy, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido al Buenos podcast. días. Pues nada, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y bueno, en Barcelona ya preparando el nuevo curso, que pronto empiezan ya nuestros alumnos de la Politécnica de Cataluña. Ujú. Muchas gracias a ti por invitar nuestra invitación. Para quien no lo sepa, yo soy Iker y junto a Gerard y Azucena y a unos compañeros más, somos parte del equipo de comunicación de King Science. Y hoy nos hemos reunido porque hace poco recibimos la fantástica noticia de que uno de nuestros quinters, Javier, junto a su compañero Alejandro González Tudela, han publicado un fantástico libro de divulgación científica que se titula Simuladores cuánticos construyendo las maquetas del mundo microscópico. Y como os podéis imaginar, no podíamos perder la oportunidad de charlar un poco con él y que nos cuente un poquito más, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias por invitar nuestra invitación. A vosotros. Pues para quien no conozca a Javi, quería presentarte un poquito antes de meternos de lleno en el libro. Y bueno. Nos gustaría saber en general durante esta entrevista no solo los contenidos del libro, sino también todo lo que hay detrás, cómo lo habéis escrito, cómo ha sido ese proceso y en general tu faceta divulgadora y cómo la compaginas con la enseñanza en la uni, también con la investigación que haces, porque pues, son muchas cosas y ocupan mucho tiempo y bueno, hay que ser polivalentes en ciencia, pero nos interesa saber cómo se hace, porque a veces parece imposible, pero sí hay gente que lo logra y nos gustaría saber su experiencia en general, como tú. Y bueno, pues de nuevo, para quien no conozca a Javi, él nació en Santander, se graduó en física y matemáticas en la Coplu de Madrid y ahora mismo, pues como ha comentado, es profe en la Universidad Politécnica de Cataluña. Espero que lleves bien el catalán. Aprendido, aprendido. Genial. No, es lo que toca. Y bueno, nosotros nos conocemos en Quintesayas normalmente porque hemos participado la gran mayoría en Olimpiadas. En concreto, Javi se lleva la palma porque participó en las Olimpiadas de Química, de Física, de Mates y también de Biología que se organizan cada año en bachiller. No sé cuántas ganaste, pero son muchas Olimpiadas ya para participar. ¿En cuántas quedaste, en cuántas pasaste a la siguiente fase? A la nacional fui a las 4, porque también piensa que en Cantabria somos muchos menos. Entonces Ah, también yo creo que era más fácil, quiero pensar que era más fácil ir desde Cantabria que, por ejemplo, desde Cataluña o Valencia, que o al final hay Cataluña muchos más es estudiantes. Sí, es que Cataluña y Valencia, yo soy de Valencia, para quien no lo sepa, en Cataluña y Valencia son muchos los estudiantes, pero es cierto que por ello también seleccionan a más. Entonces, Exacto. no sabría decirte si es más complicado, o sea, si es más competitivo, pero también es mucho más selectivo en vuestro caso, porque son menos estudiantes los que pasan a la siguiente fase. Sí, en Pero nuestro caso íbamos tres en cada Olimpiada y claro, luego hay comunidades que también iban tres o cuatro, pero tenían igual 10 veces más población. es verdad, nosotros en Valencia fuimos tres también. Sí, por eso no está Esa. normalizado por población. Ujú. Entonces yo creo que en comunidades pequeñas, pues bueno, dentro de las desventajas que igual no estamos tan expuestos, ¿no? Al mundo, no hay igual tanta agenda cultural como en otras regiones como en Madrid o Cataluña, sí que para estas cosas pues teníamos más ventaja, yo creo. Al menos para ir al nacional. Luego ya ahí pues estamos en igualdad de condiciones. Bueno, ya sé que han pasado muchos años, pero wow, enhorabuena por pasar a la siguiente fase en todas 14 ellas. ya. Y joder, ay, perdón. No debería decir eso. Y Sí, bueno, sí. pues para concluir, decir que Javi ha trabajado en el Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá, entonces probablemente se pronuncia Perimeter, el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, donde estamos Iker y yo ahora, Ujú. no en el instituto, pero en Alemania, y en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, donde es doctorado. Y su investigación se centra en el estudio de interacciones de largo alcance entre átomos atrapados y su uso como simuladores cuánticos. Y bueno, por último, decir que afortunadamente su trabajo académico ha sido reconocido
con el primer Premio Nacional de Fin de Carrera, el premio a tesis doctorales de la Real Sociedad Española de Física y también se le reconoció el mejor artículo de divulgación de la RSF, de la Fundación BBVA, junto a su, probablemente, creo que es tu tutor, Alejandro González, o Sí, fue uno de mis supervisor directores de tesis. junto a su supervisor. Entonces, no solo se ha dedicado a ganar premios académicos, sino también a compartir lo que estudia y lo que investiga con el resto de personas. Y eso, pues, genial que se haya reconocido, la verdad. No sé si me he saltado algo, Javi, que quieras añadir sobre esta pequeña introducción. No, bueno, o sea, creo que es un recorrido bastante amplio. Eh, Sí, y sí, al final, a ver, los premios pues suenan bien cuando lo pones ahí en la solapa del libro, pero bueno, que al final no deja de ser un reconocimiento al trabajo del día a día, ¿no? Que al final exacto. muchos hacemos muchos trabajos todos los días y pues hay veces que hay premios, otras veces que no, pero que el valor está en lo que hacen todos los días y que te ilusione y que vayan saliendo las cosas adelante. Exacto. A mí lo que me gusta de estos premios, no solo obviamente la línea del currículum que te ayuda después a encontrar dónde estabilizarte, etcétera, Ujú. sino lo que me alegra es ver que se reconoce y que se valora este trabajo. Porque es lo que tú dices, hay muchas cosas que hacemos día a día, pero el que haya un reconocimiento hace que motive a hacer más, a que se creen conexiones, no solo a nivel académico de motivar a trabajar más, sino también a nivel divulgativo, de querer Ujú. mostrar eso pues, a la sociedad. Porque es que si no, la ciencia si no se conoce, si se queda solo para nosotros, en mi opinión, la mitad de su valor se ha perdido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y al final todas estas iniciativas de divulgación y último momento del libro, pues nace un poco de esto, de intentar que lo que hacemos, en mi caso en la investigación, en los laboratorios, en los cálculos que hacemos al despacho, pues que puedan llegar también a la sociedad, al menos entender por qué los hacemos, por qué son interesantes o a dónde pueden llevarnos. Exacto. Y bueno, pues tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Exacto. No, no, por favor. Podemos hablar lo que queráis. Si No, queréis lo hablar del sé, lo libro, también sé. hablamos. Pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo presentarías tu libro a alguien que no ha oído hablar de él todavía? Alguien que no tiene ni idea. Eh, pues a ver, es un libro que nació un poco de intentar acercar al público general en nuestro trabajo de investigación. Entonces, cuando nos planteamos qué queríamos hacer, pues decidimos que este iba a ser el objetivo. O sea, el libro nació de uno de estos premios precisamente. Esto lo daba el presidente de la Sociedad Española de Física, Luis Viña, y ellos tienen una colección con una editorial que se llama Catarata, que se llama Física y Ciencia para Todos. Y aquí lo que la Sociedad Española de Física intenta es pues, que las diferentes áreas de investigación que se trabajan desde miembros de la Sociedad Española de Física que puedan tener un recorrido más amplio y puedan llegar al público general, porque al final uno de los objetivos que tiene esta sociedad es pues, también promover el estudio de la física y también que llegue a un público lo más amplio posible. Y entonces Alejandro y yo habíamos escrito este artículo y nos dio la opción de convertirlo en un libro. Y ahí pues tuvimos muchas dudas, porque claro, nuestro artículo eran 4 páginas y pasar de ahí a un libro pues requería un poco de esfuerzo de pensar qué queríamos contar y cómo queríamos contarlo. Porque nuestro trabajo es una de las ramas de la física cuántica, que bueno, para los que no estén tan expuestos, la física cuántica parece muy mágico y misterioso, pero no son más que las leyes que describen la naturaleza, escalas muy pequeñas, la de los átomos y electrones, y es una rama de la física que se ha desarrollado durante los últimos 100 años y estamos ahora en un punto pues, muy interesante porque además de conocer estas leyes, podemos empezar a utilizarlas a nuestro beneficio. Quizá pues, se haya oído escuchar de los ordenadores cuánticos, de las comunicaciones cuánticas, por ejemplo, poder enviar información con fotones de una manera protegida. Y otra de estas patas de las tecnologías cuánticas es la simulación, que la simulación no deja de ser la capacidad que tenemos de utilizar un sistema físico para intentar entender mejor otro sistema físico que es más difícil de entender, o calcular o medir. Antes de irnos a la cuántica, pues hay muchos ejemplos. O sea, la humanidad ha usado simuladores toda la vida. Si pensáis, por ejemplo, en la construcción, un ejemplo que me gusta poner mucho es el de Gaudí. Gaudí hace 100 años planteó hacer la Sagrada Familia. Hoy los arquitectos pues, utilizan AutoCAD y software 3D para construirla, pero hace 100 años Gaudí no tenía estas herramientas informáticas. Y desde luego, si queréis hacer los cálculos a mano, ni Gaudí ni nadie iba a conseguir hacerlos por muchos peones que pusiese a hacer sumas. Entonces lo que Gaudí hacía era maquetas. Él construía maquetas hechas con cuerdas, donde cada cuerda que colgaba representaba un arco si le das la vuelta.
Y estas propiedades mecánicas tan buenas, que son las propiedades de la catenaria, son unas cosas que utilizaba él para hacer sus edificios. Al final utilizaba un sistema mecánico que controlaba muy bien, como las cuerdas, para entender un sistema físico, mecánico también, que era su edificio. Hay muchos otros ejemplos en hidrodinámica, pues los coches de Fórmula 1 se prueban en túneles de viento y nosotros lo que utilizamos son átomos que a bajas temperaturas tienen también leyes cuánticas y se comportan igual que otras partículas cuánticas, como los electrones, que son más difíciles de estudiar. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es comprender algunos materiales, por qué los electrones se comportan de una manera muy especial en algunos materiales, como los superconductores, donde se conducen sin ningún tipo de resistencia. Y como estos sistemas físicos con electrones son muy difíciles de estudiar y de ver, hay modelos que podemos probar, no en ordenadores, que sería muy costoso, sino en otros sistemas físicos, como los átomos, que también siguen las leyes cuánticas, son más grandes, 10.000 veces más grandes, y utilizando láseres podemos controlarlos. Entonces, si entendemos bien cómo se comportan estos átomos y manipulamos sus propiedades y podemos verlos en un laboratorio, nos acerca mejor a comprender las propiedades físicas de otros sistemas más difíciles. Y esta idea, pues que suena así muy bonita, pues es lo que trabajamos, es lo que me dediqué mi doctorado, estudié un tipo concreto de estos simuladores, y durante el doctorado pues nacieron oportunidades para contarlo, en muchos formatos. Al final, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos un concurso por la Semana de la Ciencia que es de monólogos científicos. Entonces allí lo que hacía era contar esto a través de un monólogo, haciendo mucho humor negro con la muerte de Gaudí por un tranvía y cosas de estas. Fue muy celebrado eso. Y luego pues surgió la opción de hacer este artículo y bueno, finalmente el libro. Y entonces, bueno, pues teníamos claro lo que queríamos contar, lo que nos faltaba era el cómo. Y para qué, el cómo y el para qué. Porque al final, bueno, una charla de 3 minutos, pues la puedes escuchar o no, pero un libro, pues ya de 136 páginas, pues ya tiene que tener una motivación detrás para leerlo. Si queremos que llegue a un público general, porque al final es un tema que es muy de nicho. Entonces, en el cómo decidimos que lo íbamos a centrar no solo en la física, sino también en las personas que lo hacen. Entonces, queríamos contar historias humanas de científicos y científicas que hubiesen participado en todo este recorrido histórico, en estos 100 años de trayectoria. ¿Qué papel habían tenido? Por un lado, para, bueno, dignificar, ¿no?, el labor de los científicos y también, pues, para un poco, si queremos crear vocaciones, es importante que la gente se vea reflejada. Y al final, contar historias de éxito es muy fácil, pero muchas veces no se ve que detrás de todas estas invenciones hay una gran historia de intentos, de frustraciones, de gente muy apasionada que trabaja en ello. Entonces decidimos que cada capítulo iba a girar en torno a un personaje. Para los primeros capítulos empezamos con la parte más clásica de esta historia, intentar entender qué es la física, porque hay problemas que son difíciles, qué tipo de simuladores hubo en el pasado, este ejemplo de Gaudí, o algunos de hidrodinámica, y poco a poco nos fuimos adentrando en la cuántica y ya en los últimos resultados. Entonces lo que hicimos fue vertebrar cada uno de estos capítulos en un personaje. Para los primeros capítulos, personajes históricos, pues precisamente el de los simuladores clásicos va en torno a Gaudí, la cuántica pues va en torno a los padres y madres de la cuántica. Ahí hablamos de Schrödinger, de Einstein, de Bohr, de Marie Curie. Y a medida que nos acercamos al trabajo más actual, hemos tenido la suerte de poder bueno, acercarnos a investigadores actuales que son muy relevantes en nuestro campo, tanto teóricos como experimentales, gente con la que hemos colaborado y que hemos querido pues también hacer un poco más conocida al público general. Nosotros Claro, hemos porque intentado... al ser Sí, tan recientes no se les conoce tanto. O sea, exacto. Einstein, Schrödinger, todo el mundo les conoce, ya sea Sí, ya sea por sus acciones o sus investigaciones o simplemente por el meme de, bueno, el gato de Schrödinger y Einstein porque es mundialmente sí, La conocido. lengua, la La foto. lengua, la famosa foto. exactamente. Pero esas, o sea, evidentemente el trabajo y la labor que realizaron, por supuesto, fue, o sea, es que casi fue futurista, se adelantaron a su tiempo. Pero Ujú. eso no quita que hay personas actuales que están trabajando en esto. Entonces, claro, darles esa visibilidad en esos últimos capítulos debió ser, pues, no sé, genial. A mí me hubiese sentido muy que les estás haciendo honor a esas personas. Sí, y al final también creo que es una labor por nuestro campo, porque en el imaginario colectivo, si os digo física cuántica, pues muchas veces, mucha gente pensará pues, en estos personajes que pusieron las bases, y es muy reconocido que sean, bueno, a día de hoy recordados, pero también es cierto que igual, si os digo cuántica, no penséis en mujeres o no Sí, penséis en españoles, y eso también hace que cierta parte de la población, que para nosotros es muy importante, pues igual no tiene ese referente ahí. Entonces, claro. bueno, dentro de que obviamente pues es una cosa muy reducida, pues hemos intentado poner en imaginario colectivo algunos de estos personajes. Entonces, pues algunos de estos capítulos hemos hablado de Ignacio Cirac, que es un profesor actual
muy reconocido en nuestro campo. Ujú. Y bueno, pues tuve la suerte de trabajar con él en Alemania y se prestó a poder hablar con él y contar alguna historia que parecía muy interesante sobre su pasado. Bueno, por ejemplo, historias cuando él tenía 28 años, pues él no era tan conocido como es a día de hoy, era igual de brillante, pero tenía toda una carrera por delante. Y cuando están poniendo uno de sus trabajos más celebrados, pues igual algo que la gente no sabe es que ese trabajo lo estuvo trabajando escondido en una habitación de hotel de su supervisor al que se coló durante una conferencia. Eh, Porque habían escuchado una idea, estaban muy interesados trabajando en ello y dijeron, bueno, pues voy a esta conferencia, pero no quiero hablar contigo dentro de una semana, quiero que sigamos hablando en ello. Vente a mi conferencia, te quedas en el hotel y cuando haya descansos entre charla y charla, yo voy a hablar contigo y seguimos trabajando. Ese tipo de historias. Hemos hablado también, por ejemplo, de Leticia Tarruel. Leticia Tarruel es una física experimental que trabaja aquí en Castelldefels y, bueno, ella es madrileña, ha hecho su carrera en Francia y en Suiza y hace 10 años pues tuvimos la suerte de recuperarla a España y montó aquí su primer laboratorio, que fue el primer laboratorio de átomos fríos que hubo en España. Y, bueno, pues creo que también es una referente pues por todos los moldes que ha roto y aquí contamos un poco también su historia, un poco en sus orígenes, cómo es la vida cuando era una doctoranda o cuando hacía su primer postdoc y también actualmente pues que es una persona pues que tiene un laboratorio con más de 10 personas trabajando en ellos, varios experimentos. Entonces queríamos mostrar este tipo de referentes. O por ejemplo Daniel Barredo, otro experimental de nuestro campo pues que trabaja ahora en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Oviedo. Bueno, pues que son personas con las que tenemos la suerte de colaborar en nuestro campo y que queríamos también pues que fuese, bueno, salir un poco más al público general estas historias. Qué Muy genial. bien. Me encanta y la verdad es que no sé, me llena de mucha satisfacción y alegría que lo hayáis podido hacer y que le hayáis dado forma de que este libro no sea solo un recorrido histórico de todo de cómo empezó la cuántica, que básicamente es lo que las personas por cultura general conocen, pero luego si les preguntas, bueno, ¿y qué se está trabajando hoy o qué sabes de hoy o sea, lo que todo se sabe de la física cuántica, si te preguntas a una persona de a pie, es eso, es de hace 90 80 años como mucho. Y Entonces sobre sí, todo genial. y sobre todo de España. O sea, que yo, por Exacto, y de ejemplo, que no tengo España. formación crítica, pues tampoco tengo ni idea de referentes españoles en este campo. Y también es muy Sí, interesante que lo pongáis todo de forma como con anécdotas, con un recorrido como más gracioso. O sea, la verdad que es muy buena técnica de divulgación. sí, bueno, al final en divulgación siempre intentas acercarte lo más posible al público, ¿no? A quien te recibe. Hay ramas pues como la medicina o la biología pues que quizás estás más cerca porque pues todo el mundo va al médico o todo el mundo va al campo y es más fácil encontrar nexos en común a partir de los cuales hablar. En nuestro campo, en la física cuántica, pues sí que es cierto que no es habitual que alguien tenga que recurrir a su físico cuántico de cabecera y entonces a veces bueno, conseguir esta conexión con quien te recibe, sea un lector, el que te escucha, pues tienes que igual a ir a una parte más humana. Y es lo que hemos querido hacer. No podemos acercarnos desde el punto de vista, acuérdate la última vez que estuviste malo, que podría hacer un médico, Claro, pero es mucho sí, más pues acuérdate, abstracto. acuérdate la última vez que estuviste frustrado porque no te salía algo, o acuérdate la vez que estás muy ilusionado porque has conseguido algo. Yo creo que esa parte humana, esta sí que la compartimos todos y creo que era una manera que podíamos acercarnos. Claro, porque habéis dicho que este libro nace de un artículo que era de 4 páginas. Ujú. Y claro, alargarlo de esa manera, ¿cómo os organizasteis para sacar el proyecto y escribirlo, etcétera? Porque la idea de hacerlo por capítulos em, y que sean experiencias personales y vitales de cada investigador o investigadora, ¿lo teníais desde el inicio? Sí, la verdad que fue un encaje un poco de bolillo que hicimos. O sea, la idea surgió hace un par de años y bueno, lo tuvimos ahí Alejandro y yo en mente, comentamos de vez en cuando, porque bueno, Alejandro y yo fui mi director de tesis, seguimos colaborando a nivel científico, hacemos artículos de investigación y esta idea pues quedó un poco ahí en el mundo de las ideas. Y en enero del año pasado, enero de 2024, ya decidimos que bueno, si queríamos hacerlo, teníamos que ponernos con ello. Alejandro trabaja en Madrid y dijimos, bueno, pues mira, hacemos una cosa. Me voy a ir ahora a Madrid a visitarte para un proyecto que estamos trabajando. Reservamos una tarde para intentar ver si tiene sentido hacerlo o no. Si no tiene sentido, pues lo dejamos aquí y no lo seguimos dando vueltas. Y si tiene sentido, empezamos. Y entonces eso hicimos. Cuando fui a Madrid a visitarle, cogimos una tarde en su pizarra, una pizarra muy grande en su despacho, y empezamos a pensar para una persona que partiese de cero, cómo podríamos contar la historia para llegar al final a poder contarles pues, en lo que trabajamos a día de hoy. ¿Qué recorrido
pedagógico, ¿no? Conceptual, habría que ir haciendo, qué ideas habría que ir construyendo poco a poco para llegar a ello. Y entonces nos hicimos, pues, bueno, lo que es ahora el índice del libro. Lo separamos en 6 capítulos y el hilo conductor era este, era empezar la dificultad de algunos problemas en física, motivando, pues, por ejemplo, bueno, pues, la física computacional, como tenemos hoy superordenadores haciendo grandes cálculos para entender el cambio climático, para entender moléculas. Y el problema es que hay problemas de física que son muy difíciles de resolver y, por tanto, aunque tengamos ordenadores muy potentes, no llegamos más que a hacer aproximaciones. De ahí quisimos hablar de una alternativa a ordenadores cada vez más potentes. Capítulo 2 era simularlos. Problemas como el de Gaudí, que arquitectónicamente era muy complicado, pero a nivel de simulación era muy fácil. Coger unas cuerdas y hacer una maqueta. De ahí teníamos que hablar de cuántica. Había bastantes conceptos que teníamos que introducir bueno, para poder llegar a esto. Y de ahí, entonces ahí hablamos de la primera revolución de la cuántica, que fueron los primeros años del siglo XX, donde pues toda esta gente empezó a construir las bases. Y bueno, son 30 años de historia, entonces decidimos que ese capítulo se iba a centrar en una semana histórica que fue muy importante para nuestro campo, que fue la conferencia que hubo en Bruselas de 1927, la conferencia de Solvay. Esta es una conferencia que reunió a 29 científicos y científicas y pusieron las bases, fueron los personajes que pusieron todas las bases. De esos 29 asistentes a una conferencia, 17 ganaron el premio Nobel. Entonces, imaginaos qué clase más privilegiada hubo allí esa semana. Felicidades. Entonces, toda esta conferencia está registrada, hay un registro de mecanografiado de todas las conversaciones que hubo. Y Ujú. entonces lo que hicimos fue hacer extractos de esta conferencia y poniendo nosotros en contexto, un poco la parte humana, las relaciones entre ellos, los piques, las batallas que había entre los dos bandos, entre diferentes interpretaciones de la cuántica, a nivel de lo que habría hoy entre los defensores y los detractores de la pizza con piña. Pues había ahí una batalla encarnizada, intentamos reflejarla, ver los diferentes puntos de vista y utilizar esta historia como excusa para poco a poco ir introduciendo al lector en conceptos que son importantes para después, como la superposición cuántica, el entrelazamiento, de una manera amena. Porque una cosa que decidimos al principio es que no habría una sola ecuación en el libro. Que, bueno, parece algo natural, pero desde luego estamos muy acostumbrados a utilizar ecuaciones y bueno, explicar ciertos conceptos sin ellas pues requiere una parte más de crear analogías, metáforas, que a veces no son del todo ciertas, pero creo que sí que ayudan a una persona que tampoco le habría servido de ayuda a la ecuación, puede tener un poco la intuición de qué pasa por nuestras cabezas cuando pensamos en ello. De ahí nos vamos al capítulo 4, que es la segunda revolución, y es en la que vivimos hoy día. Hoy vivimos en la segunda revolución de la cuántica, donde no solo conocemos las leyes, sino que podemos utilizarlas a nuestro beneficio. Ahora en Ujú. los laboratorios tenemos suficiente control experimental para coger átomos, manipular sus estados internos, medirlos, cogerlos de un sitio, ponerlos a otro. Y estas son la gran revolución que nos ha permitido ahora hacer simuladores, poder controlarlos. Y todo esto pues, se basa en técnicas pues, que bueno, no son obvias. Ha sido el desarrollo de 50 años de trabajo del campo, varios premios Nobel, pues, por ejemplo, para cómo conseguir que un átomo, que está ahora en la sala que estoy, pues tenemos 10 a la 23 átomos. Hay más átomos que estrellas en el universo, en mi habitación. ¿Cómo consigues coger un átomo, pararlo, porque se está moviendo a mucha velocidad, porque a cierta temperatura? ¿Cómo consigues pararlo? Que pararlo es bajar su temperatura y poder interrogarlo ver su estado, en qué estado está. Pues todo esto son tecnologías láser que se han desarrollado, entonces, bueno, son cosas que vamos introduciendo poco a poco para poder comprender cómo funciona. En el capítulo 5 nos vamos ya a utilizar estas tecnologías que se han desarrollado para manipular y poder utilizarlos como simulador. Entonces, ¿qué tipo de problemas podemos simular? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de física es interesante? ¿Y dónde está la frontera hoy día? Entonces, aquí ya acercamos al lector a lo último que se sabe del campo. Y el capítulo 6 es un poco más abierto. Aquí intentamos centrarnos no solo en la simulación, que es la pata en la que hemos querido centrar este libro, sino también en las otras patas, en la computación y las comunicaciones. Y en el computación, comunicaciones y también el sensing, el poder utilizarlo en metrología, por ejemplo, esas tecnologías, que son las 3 otras patas de las tecnologías cuánticas. Y bueno, pues este era el esquema que ideamos. Y entonces era conceptualmente bastante claro ir de una idea a la otra, pero también queríamos, como de cada capítulo, nos pusimos un poco la dificultad añadida de que el capítulo girase en torno a un personaje. Entonces elegimos para cada capítulo una persona que hubiese jugado un papel relevante en esta historia, en este capítulo, y que Ujú. nos diese pie a contar historias humanas que nos parecían interesantes. Entonces cada capítulo comienza con este personaje y acaba con este personaje. Perdóname, hacemos una breve pausa, hacemos una llamada nueva y seguimos. ¿Vale? Vale, De Perfecto. acuerdo.
Bueno, una cosa que quería Vale. añadir antes de cambiar de pregunta o de continuar es que me parece súper valioso que hayáis intentado hacer este libro sin una sola fórmula. O sea, no hay ni una sola fórmula en el libro, a pesar que es un libro de física. No, no lo hemos hecho porque, o sea, nuestra experiencia es cuando vas a público general, cuando pones fórmulas les espantas más que les atraes. Sí, sí, Entonces, al final, desgraciadamente sí. claro, al final con la divulgación tienes que intentar acercarte al público y tristemente, pues, bueno, pues al público general una ecuación no le dice nada y sin embargo le crea un poco de ansiedad. O Sí, sea, la sensación Eso como de hecho, que, la sensación como eh, no lo voy a entender, pues ya desconecto aquí. exacto. Y era eso algo que de teníamos que hecho evitar. lo comenta Stephen Hawking en Historia del Tiempo, que su Sí. editor le comentó que como añadir por cada fórmula que añades las ventas se reducen un 10% o algo así, dijo. No lo he hecho con el sentido de ganar ventas, No, pero pero bueno, llegar a sí más que era un poco el gente. desafío de, sí, Mm. aun Exacto. sin Entiendo. ecuaciones podemos explicar esto. Y bueno, pues lo hemos intentado lo mejor que hemos podido. Es que me parece un reto como físicos muy grande, sobre todo como físicos teóricos, he de añadir, con añadirlo. Sí, Me parece un reto gigante, un desafío y creo que sí que creo que es la opción correcta para llegar a más gente más que nada. sí. Y También es verdad que hemos hecho una agradezco pequeña mucho. trampa, que As- es que aunque no hemos puesto ecuaciones, sí que hay cerca de 30 ilustraciones en el libro. Entonces algunas, por ejemplo, hay una que es bastante claro lo que hemos hecho. Por ejemplo, si quiero poner una superposición, lo que me sale como Ujú. natural es poner pues uno partido raíz de 2 paréntesis, estado cero más estado uno. Pero esto pues sabemos lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, pues lo que hacemos es este tipo de, no sé si lo veis, Ujú. Ujú. Sí. Sí, pues al Sí, final un cero y un uno me da igual que sea una cara y una cruz, y una moneda todo el mundo sabe lo que es. Sí. claro. Y que algo no está decidido, pues la gente entiende que cuando está en el aire la moneda, pues no está decidido y luego caerá. Entonces, bueno, sí que es cierto que no hay ecuaciones, también es cierto que recurrimos a estas trampitas. Eso es perdón. Eso no tiene nada de malo. Bueno, le voy a dar la palabra a Gerard para ser tu entrevistador. vale. Yo me iba a centrar más en hacerte preguntas más sobre el tema de divulgación, porque al final también es un tema muy interesante, porque aquí en Quinte Science, durante también bastante tiempo hemos estado haciendo divulgación por redes sociales Mm. y hay bastantes cosas que eso conlleva, como por ejemplo, entiendo que tú debes estar mucho más acostumbrado a dar charlas o seminarios a alumnos y a otros investigadores que a público en general. Entonces, esto ha debido suponer una dificultad muy añadida. Y te quería preguntar sobre todo si ya tenías experiencia divulgando o ha sido como tu primera vez haciendo algún proyecto de divulgación. Sí, o sea, sobre la dificultad de divulgar, o sea, al final la dificultad yo creo que es sobre todo conocer muy bien a quién te diriges para adaptar lo mejor posible tu lenguaje y tu mensaje. El mensaje que quiero transmitir en una conferencia con colegas de mi comunidad es muy diferente al mensaje que puedo querer transmitir a un público general, pues si voy una tarde a un bar, ¿no? En Pint of Science. Y luego el lenguaje también es muy diferente. Yo en una conferencia puedo utilizar vocabulario súper técnico, puedo llenar todo de ecuaciones y gráficos, y al público que está ahí les resultará súper claro, mientras que si voy a un público general, el lenguaje que tengo que utilizar, pues no quiere decir que no es un lenguaje infantil, no puedes infantilizar al público, pero tiene que ser mucho más amable y cualquier tecnicismo que quieras utilizar, pues igual hay otra manera de decirlo, aunque sea con más palabras, o si tienes que utilizar la palabra, pues digo la palabra, digo entrelazamiento, y tengo que explicarlo. Bueno, pues es la propiedad que algunos sistemas pueden estar en dos sitios a la vez, o, bueno, explicado mejor. Entonces el lenguaje y mensaje. Y esto no es fácil. Y, y bueno, al final es un poco de... Es como todo, ¿no? Pues la primera vez que lo haces te sale fatal y poco a poco pues vas aprendiendo de los errores, intentas acercarte por lo mejor posible a lo que te gustaría hacer. Pues vas cogiendo referentes de divulgadores que te gusta, cómo cuentan las cosas y vas viendo qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen y vas cogiendo ideas. A mí, por ejemplo, es algo que no había hecho hasta el doctorado. Bueno, al final pasa a veces esto, ¿no? Que sientes que no te da el tiempo, que no llegas, que... Y entonces, pues todo lo que parece que no va alineado con lo que te van a evaluar, pues lo vas dejando de lado. Pues en la carrera tienes que hacer muy bien el examen, pues te preparas la asignatura o en el doctorado te van a evaluar por los papers que publiques, pues igual esto otro.
Y bueno, es una pena porque vas dejando a veces de lado cosas que son importantes, pero como no es algo que te vayan a evaluar por ello, pues parece que es menos importante de lo que es. Sí, como nos Totalmente. Y gusta decir, lo urgente no deja tiempo a lo importante. totalmente, totalmente. Claro, es que a mí, Y... hmm, per- perdón, te dejo continuar. No, no, Gerard, dime. Tipo que nosotros en la carrera, tipo, es como que se deja muy de lado también todo el tema de divulgación. Y en Ujú. algún momento como se nos ha dejado intuir que es o investigación o divulgación. Y por eso me parece espectacular que hayas combinado las dos de esta forma, con un libro y encima para todos. Sí, también creo que eso es un poco síndrome de impostor. Yo cuando hacía la carrera o empecé el doctorado, yo sentía que no podía contar nada que fuese suficientemente interesante y que lo fuese a decir bien o que hubiese otra persona que pudiese decir mucho mejor. Y al final eso no es cierto. O sea, todos tenemos una historia que podemos contar, todos somos expertos de nuestro propio mundo. Nadie va a saber mejor que vosotros lo que hacéis en vuestro día a día, en lo que trabajáis, en lo que dedicáis tanto tiempo. Y a veces pensamos que no vas a hacer suficientemente bien, pero en el fondo nadie va a saber de lo tuyo tanto como tú. Exacto. Entonces, yo creo que no hay excusa para no intentarlo. Y en mi caso, todo empezó con el doctorado. Yo hice el doctorado en el Instituto de Ciencias Fotónicas, aquí en Castelldefels, y tiene un grupo bastante fuerte de divulgación. O sea, hay personal contratado a tiempo completo cuyo trabajo es hacer divulgación de la ciencia que se hace el instituto. Cuando publicas un artículo o cosas de estas, hablas con ellos, ellos buscan un poco la historia y buscan la manera de canalizarlo. Y tienen muchas iniciativas con colegios que vienen al instituto, se pasean por los laboratorios y entonces ellos continuamente están intentando como pescar gente pues para que les enseñe un laboratorio, para que les explique algo. Y bueno, pues son gente que es muy es encantadora, entonces al final pues quieras que no, acabas un poco metido en ello y poco a poco te vas forzando. En mi caso también lo utilicé un poco egoístamente, porque hablar en público era algo que llevaba muy, muy mal durante la carrera y era algo que al final pues te resta, porque si por muchas cosas que hagas, muy interesante que sea tu investigación, si luego no es capaz de llegar a un sitio y decir, mira, te voy a contar lo que estoy haciendo porque es súper interesante. Y esto es algo que al principio cuesta mucho. Sí. Entonces lo hice un poco con terapia de choque. Dije, bueno, pues si puedo plantarme delante de 40 niños y contarles esto, o en el caso de los monólogos de ciencia, pues si me puedo poner a hacer un monólogo que se supone que tiene que ser humorístico y en catalán, sin tener muy controlado ninguna de las dos cosas y sobrevivir, pues el día que tenga que ir a una conferencia y hablar delante de gente que le interesa lo que estoy haciendo, va a ser infinitamente más sencillo. Exacto. Y poco a poco pues, me fui metiendo en esta rueda. Además, la Wow, capacidad de transmisión es algo que es una capacidad más que tienes que trabajar. O sea, hay gente que Sí, evidentemente tiene cierta naturalidad, sí, cierto talento, pero como todo se trabaja. O sea, hay gente que cuando oyes una conferencia que te encanta, te transmite, te engancha, todo el trabajo que esa persona tiene detrás de haber practicado, de haber ensayado, de haberlo memorizado, de la cantidad de veces que le habrá hecho y no le habrá gustado lo que ha hecho, la de veces que se habrá trabado la lengua, o sea, esos son cosas que no ves en el espectáculo final, le iba a decir espectáculo entre sí, comillas, porque no totalmente. lo ves, pero no lo ves en el resultado, pero no ves todo lo que hay detrás y eso es importante valorarlo también. Sí, bueno, está la frase de no hay nada tan difícil como hacer parecer que las cosas son fáciles. Así pues es, sí. Al final, cuando vas al circo, ves una acróbata y dices, joder, esta persona es de goma, qué flexibilidad, qué bien lo hace. Pero hay Que no han mucho visto, trabajo detrás, claro, mucho. todos los días que entrena, todos los morrones que se habrá dado contra el suelo, para que luego parezca muy fácil lo que está haciendo. Así es. Realmente es muy difícil. Y esto, bueno, yo creo que es como todo, es una habilidad más que puedes empezar más adelante o más atrás, según tu personalidad y las habilidades que tengas, pero es una cosa que se entrena. Y yo creo que ya ser una pata más de la gente que hacemos investigación o que hacemos docencia, bueno, no deja de ser una parte importante. Además, bueno, por ejemplo, los investigadores en su gran mayoría trabajamos con fondos públicos. Las becas de doctorado, los proyectos de investigación, los contratos con los que trabajamos, muchos vienen de dinero público y al final no dejas el dinero que la persona de a pie ha puesto en el Estado y el Estado nos ha dado a nosotros para hacer algo que es relevante. Entonces también creo que hay una cierta responsabilidad, ¿no? Desde la ciencia de un poco de transparencia, ¿no? Pues si estás dejando este dinero en mí, pues yo creo que debes saber en qué se está gastando y por qué es importante
Y, o sea, no solamente como ejercicio de responsabilidad, sino también, pues, porque si no, pues la gente igual decide que no es tan importante lo que estamos haciendo y no necesita ser financiado. Si de repente hay un cambio de criterio y se decide que la ciencia no es tan importante, pues lo sufriremos todos, ¿no? Y entonces yo creo que una de las formas en que consigues apreciar algo es conociéndolo. Es muy difícil querer algo que no conoces. Y, y por supuesto, hay una labor importantísima de periodistas, científicos, de divulgadores, pero también no debemos dejar únicamente en ellos la responsabilidad. Yo creo que también debemos ser parte de esta rueda. Qué gran verdad. Pues sí. Creo que la ciencia no puede avanzar si la sociedad no es consciente de cómo está avanzando, porque es que Sí, si no va a dos ritmos distintos y la verdad que es como decir, vale, ahora todos los conocimientos biomédicos, pues la gente no tiene ni idea, entonces viven en un mundo de desinformación y pueden sacar políticas negando la ciencia actual, entonces es bastante peligroso en realidad y da mm, más valor al trabajo divulgativo. O sea, es sí. realmente muy importante, como has dicho. Y más allá de la parte más política y económica, a nivel social, bueno, pues muchas ramas, ¿no?, de la ciencia, sobre todo aquellas que están un poco más a la frontera y que tienen esta capa más de misterio, pues porque no es tan fácil de, bueno, porque son más complicadas, ¿no? Pues que la biotecnología, la genética, la cuántica en mi caso, eh, al final son caldo de cultivo de gente que va a querer aprovecharse y esa gente va a estar allí. Va a haber gente que te quiera vender una curación cuántica, un colchón con grafeno, eh, que las vacunas son lo terribles, que beber lejía es lo más, y esa gente va a estar ahí. Entonces, yo creo que la única manera de contrarrestarlos es ocupar los mismos espacios que ellos. Si ellos van a estar en podcast o en Twitter diciendo barbaridades, pues que menos que nosotros también estemos y digamos cómo es una de la ciencia. No entrando a debatir, no es tu opinión y la mía, sino, bueno, yo te digo las cosas como son y esta información está aquí y es como funciona la ciencia y todo lo que sabemos de la ciencia es porque ha habido muchos intentos de hacerlo falible, ¿no? De intentar contrarrestarlo. Todas las evidencias apuntan a que esto funciona así, mientras que el colchón de grafeno, si funciona o no, pues yo no he visto ninguna evidencia o máquinas de miles de euros para la aura cuántica mejorarla y bueno, no sé, la gente es muy creativa. De Sí, hecho, pero, como perdón, dices, Iker. no pasa nada. Como dices, si vas a una librería y vas a la sección de medicina o de ciencia o de salud, no es raro encontrarse libros de vendedores de colchones de grafeno, así que como dices, hay que inundar las librerías y ocuparles los espacios. Sí, o sea, mira, un ejemplo muy claro. Hace un par de días fui a una librería bastante grande de aquí de Barcelona, porque me hacía ilusión ver libros las tonterías, sencillamente, y lo estaba buscando, entonces iba pasando por las estanterías, pues veía, había una sección entera, igual 2 metros de stand, de cartas de tarot, de todos los colores, dibujos, diseños. Luego pasabas y teníamos la parte de crecimiento personal, hábitos atómicos, ser tu mejor yo. Bueno, parecía eso el expositor ¿cómo se llama esta? Las frases estas motivacionales. A los mil. Mr. Wonderful. De Mr. Exacto, Mr. Wonder, por Wonderful. ejemplo. Y luego ya llegabas a la parte de ciencia y ahí ya pues las cosas tenían un poco más de sentido. Entonces, entiendo la motivación, entiendo que habrá gente que le ayude, este tipo de libros de autoayuda o pensamientos mágicos. Pero bueno, esta gente la realidad es que compra estas cosas y como hay una demanda, pues hay gente que los va a escribir Claro. y librerías pues que no son ONGs, que al final pues si eso se vende y hay gente que lo escribe, pues lo venderán también. Y no está mal, o sea, no creo que esté mal. Al final yo creo que la responsabilidad es de la persona que lo compra. Pero igual, al igual que esto va a estar ahí y está ahí, pues creo que también es bueno pues que la gente cuando pase por esos pasillos, pues de repente vea libros pues que escritos por divulgadores, por periodistas, por científicos, que bueno, pues que igual dan un punto de vista más sencillo. Y claro, no es fácil porque al final, si queremos explicar las cosas bien, hay que meterse en un grado de abstracción y de complejidad, pues que está allí. Y entonces, bueno, y es mucho más sesudo entender esto que entender que todos somos uno y el universo estamos conectados y tenemos que hacer el bien porque el karma nos ayuda. Pues bueno, pues sí es más fácil explicar esto que la superposición cuántica, pero bueno, tenemos que hacer un poco el ejercicio de intentar ocupar esos espacios e intentar también pues ser lo más cercanos posibles en el lenguaje, en el mensaje, sin desvirtuar la ciencia que está allí,
pero bueno, pues intentando que pueda llegar al público general, que no sea únicamente exclusiva de gente que ya le interese la ciencia, porque esa gente ya está ganada, no hay que ganarla. La batalla que tenemos, yo creo, es la gente que de primeras no está en este mundo. Exactamente, porque aunque Sí. solo des trazadas o te quedes un poco más en lo superficial de lo que a lo mejor te gustaría en este libro, que no sé si es el caso, creo Ujú. que es más importante que llegues bueno, que se llegue a gente que a priori a lo mejor no se hubiese comprado ese libro, que no se hubiese interesado por leer algo sobre física en general, física Mm, cuántica en particular. Porque a tiempo de profundizar siempre se está, pero a tiempo de sí, empezar, eso es una cosa, ese es para mí lo que creo que es el reto. sí, Y en concordancia con lo que comentaba Gerard antes, yo, o sea, realmente creo que una sociedad informada es que es vital, es sumamente importante, ya no solo para la supervivencia de la ciencia en general, por fondos públicos, por financiación, sino por el avance social a nivel, ya no solo político, de medidas que se tomen, sino pero a nivel de que realmente creo que es necesario para el avance em, de bienestar, porque tomando decisiones informadas, siendo críticos, es que es clave realmente para el avance social. O sea, realmente no puedo expresarlo de mejor manera que eso. Entonces, toda piedra hace pared y con este tipo de libros, con este esfuerzo que se hace no solo desde divulgadores y periodistas, sino también de que salga desde los propios científicos, que no nos cerremos a comunicar y a abrirnos y a estar ahí, es que es vital, es necesario. sí. Y creo que todo ayuda, que al final tiene que haber libros de iniciación, libros un poco más de especialización y al final cada uno tiene que encontrar su papel en esto. O sea, no es que únicamente trabajes en este lado o en el otro, que haya divulgación más alta, más baja, sino bueno, pues al final, pues en mi caso, simulación cuántica, pues es un campo concreto de la física cuántica. No es mi objetivo explicar la física cuántica, aunque tengo que empezar por allí, pero luego hay otros libros de cuántica más en general o más básica y todas son piezas que ayudan. O sea, libros, por ejemplo, de Sonia Fernández Vidal, que son para niños. eh, Los Trece Rojos es una colección de libros para niños y allí pues cuenta muy bien pues, las claves, qué es la superposición, qué es el efecto túnel, etcétera. Luego hay libros igual que van un poco más a públicos de nicho. Hay un libro que, bueno, escribieron un par de colaboradores que es física para hippies directamente. Y entonces coge una historia con unos hippies, etcétera, y poco a poco pues les va un poco contrarrestando el pensamiento mágico para ir acercándoles a la cuántica. Y luego pues hay otros libros, como igual estos más de la Sociedad Española de Física, pues que ya son un poco más técnicos, que queremos contar no solamente las ideas, sino cómo se hace esto. A ver, pues cómo enfrías un átomo, cómo consigues verlos, qué sistema construyes. Que igual ya pues va un poco más adelante, pero que bueno, que todo ello suma, yo creo. Pues sí, justamente te has adelantado mi pregunta, porque te iba a preguntar sobre si os inspirasteis concretamente en algún divulgador o si tenéis algún referente sobre Sí, todo este ámbito. sí, referentes, o sea, hay muchos. Al final, o sea, yo por ejemplo consumo bastante divulgación porque es una cosa que me gusta y al final, o sea, no te puedo decir esto viene de esta persona, pero yo creo que todo ello suma. No solamente en literatura, por ejemplo, a nivel de audiovisual, pues la gente como Quantum Fracture, ¿no? Que al final explica la cosa de una manera muy visual, muy emocional y que es capaz de llegar muy bien y aún así llega a ideas muy profundas, cosas que ni siquiera yo he visto en una carrera y es capaz de explicártelo y que lo entiendas. Y al final su gran poder es la animación, en este caso. Luego tienes autores, eh, por ejemplo, David Bodanis es un autor que tiene muchos libros de divulgación sobre la electricidad, etcétera. Y él, por ejemplo, utiliza mucho el poder de las historias. Él te cuenta, por ejemplo, la historia de la electricidad. Hay un libro suyo que se llama Universo Eléctrico, y él te cuenta todo este desarrollo de la electricidad a través de historias muy humanas que casi parece que estás leyendo un thriller. Eh, Luego tienes otros, por ejemplo, hay novelas gráficas centrados en la... De hecho, no sé si lo tengo aquí. Sí, creo que lo tengo aquí, me lo voy a enseñar. Ay. Este libro de Ottaviani Mirac, que es una novela gráfica sobre la historia de Feynman. Y es espectacular porque, bueno, son libros que Feynman escribió, un poco de anécdotas personales, y estos autores lo que han hecho es una novela gráfica sobre ello y también.
pues el poder también de, con imágenes fijas, como puedes contar con el recurso del cómic y conceptos que al principio son más abstractos. Bueno, igual son así más los referentes que tengo así más cercanos y, y bueno, hemos intentado un poco combinar estas cosas, intentar combinar divulgación que puedas partir de cero, pero que puedas llegar a profundizar, con historias humanas que te puedan ayudar a empatizar más con lo que está ocurriendo. Y luego también pues, utilizar recursos que a veces vienen un poco más del cómic o la novela gráfica, pues para intentar acompañar las historias. Al final, bueno, no sé si os he comentado, cada capítulo comienza con una ilustración del personaje sobre el que va a ir. Y entonces creo que esto ya ayuda a centrar un poco la historia. Y luego, pues a lo largo del libro, pues hay pequeñas ilustraciones, que cosas que igual son más abstractas de ver, pues como es el túnel de viento, qué tipo de arcos se pueden construir, pues que todo ello yo creo que ayuda un poco a hacerlo más amable a la lectura. Igual conceptos que igual llevaría muchas palabras a explicar, pues con una imagen ayuda. Pues Una sí. Y imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? sí, pero una Incluso imagen bien hecha, que también es un poco el desafío. ¿Qué puedes hacer para no confundir? Siempre el reto es no confundir y que ayude a la claridad. Pues sí, a mí me ha gustado mucho cuando has explicado que también hay otras formas como divulgar aparte del libro, como por ejemplo sería la animación que utiliza Quantum Fracture, que en su caso me parece muy técnica, pero está muy bien hecha y la verdad que yo he visto vídeos suyos y ayudan mucho. Y Ujú, quería incluso decir que incluso hoy en día hay videojuegos más divulgativos donde ujú, tú puedes aprender mientras vas jugando y la verdad ujú, que como una inmersión total en el jugador y la verdad ujú. que últimamente me parece muy buena técnica para divulgar. Sí, yo creo que la divulgación, si ves lo que la gente consume en su ocio y puedes conseguir utilizarlo como base para luego colar eh, el mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, otro referente importante para mí es Big Bang Ciencia. No sé si los conocéis, es un grupo de divulgación, lleva ya unos cuantos años y ellos, por ejemplo, divulgan a través del humor. Ellos hacen monólogos igual que haría Luis Piedrahíta bueno, gente conocida, ¿no? Pues ellos utilizan este tipo de lenguaje para contar ciencia. Y bueno, formo parte también de esta asociación, entonces intento traer también algo de lo que hacemos allí al libro. No tomando tantas licencias como igual harías en un monólogo, pero sí que veréis por ahí algún chiste malo, cosas que intentan también destensar, ¿no? Siempre que te metes un poco en profundidad y la gente ya está un poco más sesuda, pues es importante. Si les das esta contraprestación de, bueno, me has escuchado 30 segundos, un minuto, te he contado una cosa que era un poco abstracta, te va a soltar aquí un pequeño gag que no esperabas, que te va a romper un poco ya, y ya vas a destensar y vas a poder seguir. Entonces, todos son recursos que vienen de muchos sitios, pero que todos creo que ayudan a poder transmitir el mensaje de una manera que sea lo más amena posible, que al final es el objetivo, que no sea una cosa, unos deberes que tengas que hacer, me tengo que leer este libro, tengo que ver este vídeo porque tengo que hacerlo, sino pues igual que en tu ocio verías un monólogo científico, verías un espectáculo de monólogos, o verías un vídeo de YouTube, o leerías una novela, pues esto igual es un poco más sesudo, pero que parta un poco de allí, de este disfrute que harías en tu tiempo libre. Y creo que mucha divulgación, intentar nutrirse de estas fuentes, saber qué busca la gente para intentar ocupar esos espacios. Sí, pero Pues yo sí. creo que una de las razones principales por la que eso se intenta es Ujú. porque cuando más se aprende es cuando te lo pasas bien. Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces es por eso que tenemos que hacerlo divertido. Además lo es, yo considero que sí lo es cuestión de enfoque, Ujú, de que pero se puede hacer divertido. Y es realmente cuando aprendes y cuando la gente se va a acordar y lo ujú, va a relacionar y lo va a buscar también. Es una ujú. red que se retroalimenta. Que al final lo que te resulta memorable al cerebro es aquello que es inesperado, que es sorprendente y que eh, involucra tus emociones. Entonces, Exacto. el humor es un ejemplo muy claro. Es algo que la broma no es una cosa sorpresiva, es algo que no esperabas, te despierta emociones y por tanto no es memorable. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Azucena, que al final eh, ese tipo de cosas te ayudan a aprender más y llama tu atención, que es lo que se busca. Pues sí, y esto sería un poco todas las preguntas de divulgación en general. Creo que hemos tocado bastante todo el tema de cómo has desarrollado el libro desde este punto de vista más creativo para llegar más a las personas. Y la verdad que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Ujú. Pero bueno, el objetivo es ese, que a simple vista parezca fácil.
Mm. Si a Sí, simple vista parece fácil, es que el objetivo está logrado. Porque exacto, el lector no tiene que pensar como has hecho tú, el lector tiene que Ujú. disfrutarlo, porque para eso es el lector. exacto. Si lo hemos conseguido o no, eso ya no lo sé, pero al menos es lo que hemos intentado. Pues yo te quería preguntar también cómo has compatibilizado esto con, bueno, con tu Difícil. trabajo diario de profesor, de investigación, porque esos son actividades que bueno, son muy absorbentes y que consumen mucho tiempo del día. Entonces, no sé si te has clonado para hacerlo o no. Yo sé que has comentado que este libro ya era un proyecto que tenéis ya varios años en la recámara, en el cajón, y que luego lo retomasteis y os pusisteis como la pregunta enfrente de, vale, ¿esto vale la pena hacerlo? No, sí, si no, lo dejamos, si sí, pues vamos a ello, porque si no, no lo vamos a hacer. Porque eso, hay cosas que son urgentes que te acaban cogiendo y acaban pues dejando que no, que las cosas que te gustaría hacer, pero que no son tan prioritarias, pues no se hagan. Sí, o sea, en este caso es una coautoría, lo hemos hecho con Alejandro, y de hecho creo que esto puede servir para mostrar un poco que no hay una manera única de hacer las cosas. O sea, como decías, al final llegó un momento que en enero del año pasado que decidimos vamos a hacerlo, y ahí lo que hicimos fue organizarnos. Entonces, en una primera versión decidimos repartir unos capítulos, un poco los que nos hacíamos versión a cada uno, y empezamos a trabajar cada uno de su manera. La manera en que yo trabajo, que me da mejor a mí, es eh, un poco de maratón, de trabajar poco a poco y tener un horizonte un poco claro de cuándo quiero tener las cosas, pero no agobiarme, porque a la que tengo una deadline, un plazo demasiado cercano, me agobia un poco. O sea, no soy bueno dedicando 3 días enteros a hacer algo. A mí me va muy bien, funciona muy bien como ocupar la cabeza con varias cosas e ir alternándolas. Y en el fondo mi trabajo ahora en la universidad es un poco esto, porque en la universidad tengo unas clases que doy de física cuántica a los ingenieros de física aquí en Barcelona. Y entonces parte de mi tiempo pues es dar las clases y prepararlas. Luego aparte tengo mi investigación y hay proyectos pues que con unos grupos de investigación, otros proyectos con otros colaboradores y al final son cosas que tienes que ir equilibrando la investigación con la docencia. Y entonces para el libro decidí, bueno, pues si vamos a hacerlo, pues esta es otra parte también de mi trabajo. Parte de mi trabajo como docente es, pues, obviamente a mis alumnos explicarles lo que está pasando, pero también creo que hay una responsabilidad como universidad pública en la que trabajo de que lo que hacemos, pues que también trascienda al público. Y hay muchas maneras de hacer esto y de esta manera, pues, escribir el libro desde luego era una. Y entonces lo que decidí que la mejor manera para mí que funcionaba era utilizar un poco la metodología que he hecho durante el doctorado. Cuando acabas el doctorado tienes que escribir una tesis, que es un libro que intenta recopilar pues, todo lo que has hecho en los últimos 3 4 años. Y ahí lo que hice fue levantarme un pelín antes. Normalmente me levanto a las 8, pues me levantaba a las 7 y durante un par de horas me centraba todos los días en esto. Y bueno, para mí fue la manera en que conseguí escribir la tesis a tiempo y disfrutarlo. Entonces decidí pues, que con el libro quería hacer algo parecido. Quería disfrutar el proceso y que yo hace más o menos meses no era especialmente relevante porque no teníamos un plazo muy concreto con la editorial, pero quería disfrutarlo. Entonces, en lugar de autoimponerme un plazo muy concreto y tener que dedicar un tiempo que tampoco tenía, pues que iba a hacerlo poco a poco. Entonces, a lo largo pues de 3 4 meses, pues fui haciendo eso. Me levantaba un pelín antes y un par de horas por las mañanas, me cogía el desayuno y me ponía ante el ordenador a escribir, ver un poco lo que queríamos contar, coger un poco más de biografía, intentar coger las referencias primarias que queríamos utilizar y bueno, pues poco a poco, día a día, pues fue saliendo. Alejandro, por ejemplo, es un ejemplo de lo contrario. A Alejandro le funciona muy bien centrar 100% su atención en algo. Entonces Alejandro lo que hacía él, bueno, pues él fue en su cabeza, entiendo, pensando lo que quería contar y llegó un momento que se sentó una semana y escribió su parte en esa semana. Y, y entonces ahí tuvimos un primer borrador. Luego ese verano aprovechamos algunas conferencias en las que íbamos a coincidir entre nosotros y con algunos de los personajes que íbamos a introducir. Y bueno, les contamos un poco el plan, la motivación detrás del libro y estuvieron de acuerdo y ilusionados también con el proyecto. Entonces hicimos unas pequeñas entrevistas, teníamos un poco en mente la idea que queríamos contar, pero queríamos que nos lo contasen ellos de primera mano y para saber los detalles, su motivación, un poco lo que pasa por su cabeza y también contar la historia un poco desde el punto de vista bueno, del personaje, en este caso del libro, pero que son personas reales y colaboradores nuestros. Y bueno, una vez teníamos esas entrevistas, terminamos de montar un poco las historias y luego ya ha sido un proceso de igual de medio año de terminar de pulirlo, los detalles, entrar los dos en todas las partes, darle una homogeneidad al libro, que el tono fuese bastante común, que hubiese un hilo conductor, que el nivel
abstracción pues fuese razonable, que fuese bastante lineal. Y la última etapa, que esto ya fue a principios de este año, lo que hicimos fue dárselo a leer a bastante gente. Sí, esa Y era lo mi más diversa, pues pregunta. Sí, la habéis dado a leer a personas, o sea, esos lectores de prueba, conejillos de indias. exacto, intentamos que estos conejillos de Indias fuesen lo más variados posibles. Entonces, ahí están, por ejemplo, pues gente de la Sociedad Española de Física, los que llevan la colección, pues lo leyeron, nos dieron unas correcciones bastante, bueno, pues este personaje, pues ponle el nombre o este apellido en alemán de esta manera, bueno, con más técnicas. Ujú. Y luego nos ayudó mucho, pues, gente, amigos nuestros de la carrera, que son físicos y físicas, pero no saben tanto de este campo, pues cómo llega este libro a una persona que sabe de física general, igual hace unos años, pero no de este campo. Y luego también publicó que no supiese mucho de física. Gente que igual, por ejemplo, una persona que lo leyó es biotecnólogo, pues que pudiese tener un conocimiento más técnico, ¿no? Pero no supiese precisamente de física y mucho menos de este campo. O ya, pues lo último, mis padres, ¿no? Pues Claro, gente aquí que a ya lo es mejor público no. totalmente general. Exacto, gente que no está tan metida en ciencia también es importante. Ese es el público al que queremos llegar, al fin y al cabo, Exacto. en última instancia. Y lo curioso es que cada uno de estos grupos dio un feedback como muy, muy diferente. O sea, como que Ujú. las cosas que les molestaban o que les dificultaban estar en sitios diferentes. Entonces, bueno, pues hubo trabajo de ir puliéndolo. Tuvimos suerte de que nos hicieron un feedback muy, muy riguroso de casi página a página, oye, esto no se Ay, qué entiende, bien. aquí necesito saber esto antes. Y bueno, fue un trabajo de componer todo esto junto. Y ya a partir de ahí, pues ya salió el libro. Como es un proceso largo, pero bueno, como también lo hemos podido hacer un poco a nuestro ritmo, nos han dejado, no hemos tenido un plazo muy concreto, lo hemos podido hacer a nuestro ritmo y disfrutarlo, pues ha sido un proceso bonito también. Algo pero bonito, esa es la clave. Sí, Disfrutar el proceso y eso es oro, la verdad es que. Y sí. sobre todo que sea colaborativo también es genial, porque, sobre todo para el primer libro, porque mucha gente, Mm. bueno, escribe libros y son solo un autor. Pero yo creo que el problema ahí es que aunque uno puede estar muy motivado al no tener una deadline, se va postergando hasta... O sea, siento que eso no os ha pasado, principalmente porque sois dos y os podéis nutrir mutuamente, tener esa conversación de esto, qué tal, esto, cual. Sí, sí, aparte del nutrirnos, al final era una excusa. Yo ya acabé mi doctorado, entonces también con Alejandro, pues ya esa parte de dirección ya no la tenía. Ujú. Entonces tener este libro en la recámara, pues ya tenía una excusa pues, para seguir hablando Claro. y bueno, ir viendo lo que escribía él, lo que escribía yo, ir viendo cómo mejorar las partes del otro, qué punto de vista haya planteado, si hay un punto de vista mejor. Al final, escribir, ¿no? Pues como hacer investigación muchas veces es un trabajo solitario, porque al final Sí. un porcentaje muy alto de tu tiempo estás pasando tú solo con tus ideas, intentando buscar la mejor solución, investigación es la mejor solución, práctica de encontrar el mejor resultado, pero escribiendo al final, da igual que sea un libro con un artículo de investigación, pues puede ser la mejor solución narrativa de cómo puedo contar esta idea, qué párrafo tiene que ir antes de este, esto igual sobra porque no es tan importante o no está lo suficientemente claro. Y entonces que este proceso, en lugar de ser una sola persona, tú con tu cabeza, que puedas hacerlo entre las personas, que además pues tenemos mucha confianza para atacarnos el texto del otro, ¿no? Esta confianza, pues yo creo que ha ayudado mucho a nosotros escribiéndolo y luego el resultado final yo creo que se ha beneficiado mucho de esto. Una cosa que me ha Hacemos una, parecido súper hacemos una interesante. pausa, perdón, Tienes y razón, menos un seguimos. minuto. Vale. Ups. Ok, Así. perdón. Y aquí, tras una pequeña pausita, hemos vuelto. Y Azu, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, quería comentar que me ha parecido súper interesante la manera divergente o diferencial que tenéis tu tutor y tú de trabajar. Creo que es súper importante saber trabajar en equipos, aunque en investigación estemos muchas horas solos, como has comentado antes, estudiando, escribiendo, trabajando en general. Pero a la hora de coordinarte con otras personas, entender cómo esa otra persona trabaja, cuál es su flujo de ideas, su flujo de trabajo y adaptarte en cierto modo los dos al de los dos para permitirse esa libertad de trabajo y poder sacar el mayor partido a las ideas, es súper interesante. Entonces, eh, me parece súper curioso la manera que tenéis tú y tu tutor. Yo creo que mi tutor y yo también tenemos maneras diferentes de trabajar. Aún tengo que encontrar cuál es la mía. Creo que yo soy más como tú, pero a la vez yo sé que puedo ser un poco obsesiva y estar monotema ahí metida durante, no sé, X tiempo. Entonces,
tengo que encontrarme aún. Eso también es un proceso que durante el doctorado te encuentras y lo Sí, ves, sí, sí. pero tienes que autodescubrirte un poco. Y nada, me pareció súper interesante cómo es trabajar con eso. O sea, ¿tuviste problemas al inicio con tu tutor, ya sea en el doctorado o en la producción del libro, por esta diferencia? O sea, al final lo bueno es que nos conocíamos mucho porque hemos trabajado 4 años juntos antes y el doctorado es una etapa en que al final está el resultado académico que saques, ¿no? Los papers que publiques, pero una parte muy importante del doctorado son las habilidades que desarrollas. Habilidades desde el punto de vista de científicas, de las técnicas que aprendas y la situación que cojas, pero también de comunicación, y una de ellas es de organización. Yo creo que es una cosa que se trabaja mucho en el doctorado y es una de las cosas muy buenas de hacer el doctorado. Y la dinámica esta, pues había veces pues, que decías, ay, no he empezado todavía, aún no he encontrado tiempo. Pero bueno, es tan fácil que preguntar, oye, Alex, ¿cómo lo tienes? Y me dices, no, este mes estoy un poco liado porque estoy con este proyecto, tal, tal, tal. Me he reservado esta semana, el mes que viene, para trabajar en ello. Y yo, como ya sé que él trabaja así y que esa semana estará a tope con ello, pues yo ya me quedo tranquilo porque sé que está todo bajo control. Igual de manera que él pues no le agobiará que yo esté ahí cada, cada día tiki tiki, porque ya sabe que yo trabajo así y que al final llegaremos a la vez. Entonces creo que esto es una parte muy importante de comunicación dentro del equipo, de intentar abrazar también la diversidad de formas de pensar, de trabajar, que creo que es una manera en la que los equipos trabajan. O sea, hay equipos que parece que todo el mundo tiene que seguir el camino que marca el líder y que esa es la manera buena y si te sales de ahí es que no vas a funcionar. Y luego hay otros grupos en que se abraza esa diversidad y que el líder pues, te puede marcar un poco las maneras, pero que puede entender que tú igual prefieres trabajar pues igual más poco de otra manera o igual no de golpe, pero si no algo de la semana. Yo a final de semana te voy a dar este resultado, no me preguntes mañana porque mañana no he podido mirarlo, pero yo sé que hasta final de esta semana te lo voy a dar. Tú déjame ahí poco a poco, yo tengo ese proceso de aprendizaje y necesito dividirme las tareas en varios días. Y yo creo que, bueno, y ahora pues más una parte más de supervisar estudiantes y proyectos, pues algo también que intento llevarme, intentar entender pues que igual que a mí esa generosidad en cierto punto que Alejandro tuvo conmigo de poder abrazar, ¿no? Pues la manera diferente de trabajar, pues intentas también cuando tienes estudiantes, pues también de intentar entender, vale, pues esta persona trabaja así. Sé que le he pedido esto, que ha pasado una semana y que aún no ha hecho nada, pero sé que esta noche, por los hábitos que tiene, va a estar hasta las 6 de la mañana y que mañana vendrá con 2 horas de sueño para explicármelo. ¿Qué es como yo lo haría? Pues seguramente no. Pero bueno, Sí, al pero es final, saber dar esa autonomía, esa libertad, pero con tiempo también, o sea, es ese punto medio entre dar la suficiente autonomía para dejar a esa mm, persona que, bueno, que la haga como buenamente pueda y como quiere y puede hacerlo, como mm, sale ese flujo de trabajo como comentábamos, pero también desde el punto de vista de la persona que organiza o eso, que marca las pautas, no desesperarse. sí, no, y luego todo hace la comunicación de decir, vale, pues creemos que esto es importante hacerlo, sí, pues vamos a hacerlo. Pues mira, yo haré Exacto, esta parte y tú tengas esta parte, perfecto. ¿Cuándo en crees que esa podemos tenerlo? confianza. La semana que viene. Bueno, pues la semana que viene yo haré mi parte, tú harás mi parte, nos juntaremos. Mientras eso pasa así, cómo te organices, cómo lo consigues mejor, pues al final es una cosa tuya y te va a perjudicar o beneficiar más a ti que al equipo. Mientras esté eso, cuando hemos coincidido que era un buen momento para tenerlo. Por supuesto, creo que hay hábitos que son más sanos. A largo plazo, eh, pues te vas a quemar menos o vas a llegar mejor a la meta. Intentas comunicarlo, pero bueno, yo creo que cada persona tiene que darse cuenta de que le funcionan a ellos. Al final es muy complejo, ¿no? Cada persona, sus hábitos, su estilo de vida, ¿no? Es muy diferente si tienes hijos o no los tienes, por ejemplo, en el caso de Alejandro, pues para él seguramente está más fácil cogerse una semana que sabe que está más libre porque se puede compaginar con su pareja que igual yo que tengo más libertad horaria porque no tengo hijos por ahora. O sea, al final cada persona tiene que buscar, ¿no? En su día a día Así. cómo organizarse. Y yo creo que es bueno abrazar esto. Y pues por último te quería preguntar si tenías alguna... Me has comentado que eso, la divulgación es una cosa que empezaste un poco como terapia de choque para mejorar tus habilidades comunicativas, tu posible pudor a hablar en público, que hay muchas personas que padecen de eso en investigación, en ciencia en general. Bueno, y en muchos otros ámbitos de la vida es un miedo bastante común.
Y quería preguntarte, bueno, como dijiste que al inicio pues lo haces fatal y luego vas mejorando, que es lo normal. Claro, es una habilidad que tienes que practicar hasta que eso la entrenas. ¿Y tienes alguna anécdota o historia en tu ruta de aprendizaje que quieras compartir, a que más te acuerdes de... No, no tienes por qué contarnos la que más te avergüence, por supuesto, Sí, sí. pero un poco para dar a entender a las personas que nos oyen que si uno comunica bien, no es por eso, no es por falta de entrenamiento y no es por falta de práctica, no hay muchas cosas detrás. Sí. O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, el monólogo este que os hablaba antes, que era en catalán. Ujú. Era una lengua que estaba aprendiendo. Llevaba un año en Barcelona y, bueno, estaba aprendiendo porque me gustaba la lengua, pero de ahí a hacer un monólogo humorístico en catalán, pues había un salto grande. Claro. Y recuerdo que esto lo estuve ensayando antes en el grupo de investigación, en el centro de investigación con el departamento de comunicaciones. Dije, oye, mira, necesito que me ayudéis porque estoy yo solo practicando esto, no sé si estoy pronunciando bien las palabras, no sé si estoy metiendo alguna falta, me está poniendo súper nervioso. Y, y recuerdo que para ese monólogo yo había hecho una maqueta. Hablaba de este tema de Gaudí y de los edificios y, si no tengo por aquí, la he cogido antes para enseñaros. O sea, era una maqueta que básicamente era una caja que enseñaba los arcos que utilizaba él y luego la caja se abría y estaba aquí dentro Ah. la maqueta. Bueno, pues esto queda muy bonito, pero me acuerdo cuando lo ensayé delante de ellos, la caja no salía ni para atrás y claro, yo ya estaba nervioso, se cayó todo, tal, y dije, madre mía, pero como esto salga así el día del concurso es que voy a hacer el ridículo más grande que necesidad tengo de estar aquí y No, pero en valenciano tenemos una frase que es a mal ensayo, buen concierto. totalmente. Menos Y, mal. y entonces a mí me ayudó mucho eso, practicarlo muchas veces con gente. Y al final pues dices, bueno, pues voy a hacer esto porque me hace gracia como hacer aquí el show de que estamos. El tiempo que la gente esté mirando la maqueta no me está mirando a mí, o sea que me ayuda a llevar cosas. Sí. Y luego, si sale mal, pues la gente es que le da igual, porque ha ido esto a reírse, o sea que le da igual reírse de la maqueta, de lo que sea. Y entonces me quito mucha presión. De poco a poco estas son cosas pensamientos que creo que te han ayudando a decir, bueno, es que al final nada es tan importante, o sea, da igual si te sale bien, si te atascas, pues será una anécdota más, pero que no son cosas de vida o muerte, no hay nada que puedas hacer allí que te vaya a acabar contigo. Y yo creo que esas son cosas que te van ayudando poco a poco a quitar nervios, a quitar importancia a las cosas, dentro que son importantes, ¿no? Porque hay que hacer las cosas bien, pero que bueno, que todo es muy relativo al final y que todo lo que podamos hacer es mejor hacerlo y que salga regular a no hacerlo, seguramente. Mm. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho yo, ahora, como estoy haciendo doctorado en Francia, Ujú, bueno, pues tengo que hacer clases bueno, no es obligatorio hacer docencia en Francia, pero yo la quiero hacer porque creo ujú, que es muy importante la docencia. Y pues las horas de docencia que yo hago son en francés, ujú, evidentemente. Yo cuando llegué a hacer el máster aquí tenía el francés de la secundaria, que hacía más de 4 años que no lo hablaba porque hice la carrera en 5, y la última vez pues fue segundo de bachiller y claro, y también el francés de instituto que eso no supera el nivel de B1 como mucho y ujú. muchas veces ni eso. Así que sí, preparar las clases en otro idioma, tenerla, sí, no sé, o sea, realmente es una experiencia que al final lo que tienes que hacer es tirarte a la piscina hacerlo. Uno piensa que no va a poder, pero luego es cuestión de ponerte y al final sí puedes Sí, y totalmente. demostrarte a ti mismo que sí puedes hacerlo. Aunque Sí, al sí. principio sea regular, como tú has dicho. La primera clase que diera pues no te haría muy bien o a lo mejor la primera estás tan preocupado que le pones un montón de esfuerzo, la haces genial, luego la segunda estás más confiado y dices, "Ah", y luego sale peor. O sea, Ujú. ese tipo Eso de cosas pasa. también y aprendes de ello. Pero lo importante es que pongas el empeño y que intentes dar, pues en el caso de las clases, la mejor educación que puedes proporcionar, evidentemente, y Ujú, que insistir mucho en que si quedan cosas que no están claras, si quedan dudas, que pregunten. Y si los alumnos no son capaces de transmitirte esas dudas, ya pues tú no puedes hacer nada. Pero si tú estás ahí, tú pones tu predisposición, yo creo que eso es lo importante porque al fin y al cabo todos hemos sido profesores por primera vez, nos hemos presentado a una clase sin tener esa experiencia previa y esa confianza.
Así que está genial que nos hayas comentado sobre todo el tema de hacerlo en otra lengua, por ejemplo, conmigo ha sido en francés, contigo ha sido en catalán, pero para las personas que nos vamos fuera o incluso simplemente los caminos de comunidad es una experiencia que muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo los estudiantes lo ven y es como no sé, como que no lo pueden apreciar y es normal. Sí, sí. Pero transmitir ese esfuerzo también a veces creo que es importante para que te traten un poquito mejor. No vayan con los tridentes y las hachas. Y bueno, no sé si Gerard quiere comentar algo más, alguna pregunta que se haya quedado en el tintero. Bueno, preguntas no, la verdad, pero lo que sí quiero comentar es que la verdad que también este podcast me ha venido bien a nivel personal por todo el tema que hemos hablado de investigación, divulgación, que si doctorado, que si experiencias en el extranjero o flujos de trabajo. Tipo, todos son temas como que son muy interesantes para mí ahora mismo porque estoy como justo a punto de embarcarme en todo este viaje. Entonces, aunque estoy un poco nervioso, también me apetece mucho. Y estoy ya con muchas ganas de descubrirlo todo y escucharos a vosotros describir cómo ha sido vuestra etapa, esta más inicial, pues ¿cómo se dice? Encoraja, Sí, tipo que te me da da fuerza. confianza, Motiva, sí, o Pues, te da más seguridad, sí. y Sí, pues es eso súper me ha motivado. importante intercambiar y de contar tu experiencia vital, es súper importante. Bueno, cuando estás tú solo, pues Mm. sí, da vértigo, pero no lo haces, entonces pues se podía. Y escuchar a otras personas te ayuda un montón. Y que luego ves gente más mayor o más avanzada en su carrera y dices, jo, esta persona. Pero es que al final, cuando rebobinas la película a 10 años, pues te das cuenta que está igual de perdido que estabas tú, o con las mismas Sí. dudas, los mismos. Y entonces, bueno, yo creo que también tener referentes un poco más avanzados, que tengas confianza, que vas a preguntarles, yo creo que también es una cosa que ayuda mucho tener esta gente, estos mentores que te pueden guiar, gente igual que localizas que ha hecho un recorrido profesional parecido al que te gustaría tener, o que crees que te ha enfrentado a cosas parecidas que te has enfrentado tú, pues del lugar de donde viene. Yo creo que esto es muy positivo porque al final es que todos pasamos por cosas muy parecidas en diferentes momentos de nuestra vida y es simplemente pues encontrarlos. Y también es bonito empezar a empatizar con la gente más mayor. Bueno, más mayor tampoco nos pasemos, ¿No? pero tipo gente, pero en el sentido de que yo antes veía, bueno, antes, hace 2 años, veía a mis profesores como en otro planeta y ahora Sí. como por fin empezó a empatizar un poco con las cosas que van haciendo. Entonces es como que ya es como empezar a ser adulto de verdad y ya es como, wow. Sí, o sea, pasa también con los padres, ¿no? Al final, no sé cómo lo llaman, la ruptura del héroe o algo así. Creo que en psicología hay algo de que llega una edad que los niños se dan cuenta que los padres ya no son héroes, sino que son gente con defectos y problemas, y la adolescencia sobre todo. Y yo creo que al final, pues, pues lo que estás diciendo es algo muy parecido. De hecho, sí. Y Y pues realmente te das pues, cuenta de que esas personas solo están intentando hacerlo lo mejor posible y que, bueno, que tienen sus capacidades y sus defectos, etcétera. O sea, no me refiero a los padres, me refiero a todo el mundo. Y al final te das cuenta de que solo son personas como tú que lo están intentando hacer lo mejor posible y que no siempre sale. Sí, sí, totalmente. Ya Y que al está. final tienen las herramientas que han ido adquiriendo, que no nacieron con ellas y que si será mejor hablar o explicar o lo que sea es porque en algún momento ha decidido que era algo que había que trabajar, más allá de la predisposición que tenga cada uno, ¿no? Las ideas que venga cada uno de casa. Yo creo que eso es importante, saber hacer un poco de ejercicio, de autoconocimiento, de saber dónde están tus miedos, tus limitaciones, qué cosas, y ver qué manera de trabajarlas. Puedes hacer un curso, puedes fijarte gente que te gusta cómo lo hace e intentar ahí diseccionar a ver por qué lo está haciendo así o yo creo que hay muchas herramientas a día de hoy para hacer estas cosas y lo importante es eso, de querer mejorar, ser consciente de dónde están tus carencias y buscar la manera o las personas que te pueden ayudar a llegar a donde quieres llegar. vale, Y lo tendré muy en cuenta. hablando de llegar a donde quieres llegar, em, ¿cómo definirías en general tu experiencia de doctorado? Porque ¿hace cuánto que te doctoraste? Yo me doctoré en 2022, hace Fíjate, 3 años ahora. nada, recién doctorado. Casi, casi. Jovencísimo. No, es broma. O sea, sí, sí, eres joven, joven. Que no quería decir que no. Casi que lo estoy empeorando. No, está bien, está bien. Ya asumo la Pero, edad y ya está, no pasa nada. eh, claro, ahora que ya que has acabado esa etapa, que sigue Ujú, siendo reciente, lo cual es genial preguntarte esto ujú. ahora mismo, porque sigue estando súper reciente, pero la has acabado. ¿Cómo definirías tu experiencia de doctorado?
Ujú. por lo general. Sí, yo creo que a nivel global fue buena. Lógicamente había etapas mejores, peores. Yo el COVID por medio, en mi caso, además. Eh, pero al final yo creo que lo que me ayudó mucho es a desarrollar muchas habilidades que no tenía y que yo creo que salí con ellas, del doctorado con ellas. Hemos hablado de comunicación, de escribir, de demás, pero también a nivel humano, de cómo gestionar la frustración, cómo gestionar cosas que igual no salen como querías, un paper que enviaste a una revista y te dicen que no, porque no es importante y tú llevas 2 años trabajando en ello y dices, joder, pues, ¿qué he hecho estos 2 años? Tal. Bueno, te das cuenta que al final pues es todo relativo, que lo que a alguien no parece importante, a otros sí, que las victorias no son tan altas y las derrotas tampoco tanto, que todo forma parte de un recorrido y que al final un doctorado es un proyecto a muy largo plazo. Es un proyecto a 4 años que requiere un trabajo, pero que no, lo importante es el día a día y seguir avanzando. Y, y sobre hacer un doctorado o no, para mí yo tenía claro que hacer un doctorado porque, bueno, tenía esa curiosidad de la investigación y me gustaba la parte de la docencia, el mundo de la universidad y para llegar ahí pues era el camino que había el camino marcado, ¿no? Para llegar a la universidad tienes que hacer un doctorado. Sí. Pero aparte, pues me da mucha inquietud el poder tener 4 años dedicados al final perseguir una inquietud intelectual, que es, pues está este desafío, este reto, esta pregunta que no se sabe y yo quiero ayudar a descubrirla o a ser el primero que es capaz de dar esta respuesta o acercarnos a la respuesta al menos. Y yo creo que esta es una etapa que normalmente, pues eso, tiene lugar cuando tienes 20, 24, 25, hasta los 28, y que es una etapa que no vas a volver a tener, porque el doctorado es una etapa en que normalmente tu única obligación es hacer esto, hacer tu doctorado. Cualquier otro trabajo que tengas después, sea en academia o en industria, eh, tus inquietudes van a ser una fracción de todo tu trabajo. En una empresa, pues seguramente domine más la línea que tenga la empresa en ese momento, los intereses económicos o de desarrollo que tengan en ese departamento. O si luego trabajas en un centro de investigación, pues tendrás un montón de burocracia que tendrás que gestionar, aparte de estudiantes, y que son partes bonitas, pero bueno, son partes diferentes a hacer investigación en sí. Entonces, yo en ese sentido lo disfruté porque era muy consciente de esto, de que era unos años que podía centrar a esto y que era para ello. Las partes negativas, sobre todo a nivel general, yo creo, hablando con compañeros y gente que pasa la misma etapa, es toda la incertidumbre que acarrea. Porque un doctorado al final es un mar de incertidumbres continuas. Sabes que es un contrato de 4 años que va a acabar y que además lo más probable es que cuando acabes ese contrato no estarás al donde estás. Porque tal y como está montado el mundo académico, pues se incentiva pues, que haya una comunicación de ideas, de colaboraciones en otros, internacionales en muchos casos, y que puedas hacer ese recorrido y puedas ir a otro lado. Entonces, bueno, pues compaginar todo eso, además con una vida personal, etcétera, pues tiene todo, muchas inquietudes, pues que parte del doctorado yo creo que es también aprender a lidiar con ellas. No sé si es una etapa que estáis, por ejemplo, tu docena, que está haciendo doctorado, si es algo que, con lo que Mm. resuena. Eh, Sí, puedo empatizar muy fuertemente. Así que sí. sí. O O sea, sea, por tiene ejemplo, su parte bonita y su parte es un poco más oscura de que nadie te cuenta y es de la vida personal. A veces tienes ujú, que postergar o aplazar algunas cosas sí, con la promesa o la esperanza de que lo vas a retomar, que la mayoría de las veces lo puedes hacer, pero ujú, es un voto de confianza que tienes que hacer en ese momento. En el sí, caso, por ejemplo, de mujeres, ujú, pues a lo mejor es tener hijos. claro, porque es una edad en que para vosotros pues son unos años que ya se van acercando a la treintena y, y bueno, pues sí, hay un factor biológico que nosotros no tenemos ese plazo tan claro, ¿no? Para tener hijos que tienen las mujeres y que eso está ahí. Y que bueno, poco a poco se intenta hacer más visible. Hay contratos Sí, de ha doctorado que permiten hacer mejorado. extensiones en caso de maternidad o paternidad. Exacto. Pero bueno, sí que es cierto pues que es una etapa que tienes mucho trabajo, mucha responsabilidad y que mucha gente pues posterga un poco la paternidad y maternidad a una etapa en que pueden estar más tranquilos, pero que luego la realidad es que luego en otra etapa pues que será igual de, Sí, de, de se dan liada que cuenta de que al esta. final estás igual de estresado. Sí, sí, Pero a lo mejor estás un poco más estable económicamente, que puede ser, sí. eso es lo que por lo menos priorizo para decidir cuándo, porque nunca es un buen momento para tener hijos. Claro, no, yo creo que es una A cosa en largo el mismo plazo. momento. Y yo creo que eso, que se intentan como hacer ahora contratos, etcétera, que sean más flexibles en este ámbito. Yo tengo compañeros de doctorado que fueron madres durante el doctorado y alguno que ha sido padre. Y, por ejemplo, existió la opción de cogerse que casi un año de baja de paternidad y maternidad y luego retomar el doctorado sin perder ese tiempo. O sea, sumado ese año al Exacto. plazo y el contrato que tenía.
Pero bueno, sí son cosas que poco a poco se intentan poner en marcha, pero que no deja de ser un factor más dentro de toda la complejidad que tiene. Sé Y que en Francia sí, está eso también. No sabía que en España estaba, lo cual me tranquiliza, la verdad, porque no lo mm, sabía. Pero en Francia también también está. sí, depende mucho Bueno, del contrato que tengas y la buena voluntad de tus supervisores y del centro. sí. Sí, tengo que decirte, Gerard, que si tienes que priorizar algo en la búsqueda de un doctorado, Ujú. es priorizar supervisor, supervisora, Es muy importante. entorno de Sí, trabajo, Ujú. más que a lo mejor el tema de tu vida. O sea, porque el doctorado es tu debut en la vida académica, pero después del doctorado puedes hacer muchas cosas, la vida es muy larga. O sea, tu vida no acaba cuando acaba el doctorado, aunque se Sí, sienta así cuando lo estás haciendo, pero no es cierto, continúa. Y tu tesis doctoral no va a ser tu obra maestra. Eso también es una cosa que creo que se tiene que aprender desde el inicio de tu tesis doctoral. Tienes que hacer lo mejor posible, obviamente quieres hacerlo lo mejor posible porque es algo que estás dedicando mucho tiempo y quieres que sea perfecto, pero no lo va a ser. O sea, vas a ser, en principio vas a ser mejor investigador 10 años después porque tienes mucha más experiencia y sabes muchas más mm, cosas. O sea, tiene sentido. Entonces, es también restarle un poquito de importancia y presión, sobre todo presión. Creo sí, que perdón, el doctorado, aparte de la incertidumbre, el otro problema es la presión, que uno se puede poner encima, que las circunstancias te ponen encima. sí. Y una pregunta importante a la hora de elegir supervisores es hacer la pregunta de qué camino te van a preparar para formarte. Entender que el doctorado no es únicamente que vas a ser un peón de una gran máquina durante un tiempo y luego es desechable, sino comprender que como doctorando tienes una finalidad en ti mismo, que es adquirir una serie de habilidades y que eso es importante porque luego, cuando hagas el doctorado, pues tendrás que elegir seguramente entre ir a una empresa o seguir en academia. Y ahí, sobre todo en una empresa, no te van a valorar tanto si has escrito tantos papers o si sabes súper bien todo el ciclo metabólico de alguna ruta que se me escapa, sino qué habilidades tienes. Si eres capaz de coger un problema abierto y encauzarlo en una serie de pasos que puedas desarrollar, o si es capaz de prever qué materiales y qué plazos vas a tener que manejar en tu proyecto, o si es capaz de comunicarte no solo con tus colegas, sino con un inversor o con un estudiante que viene o a tu grupo, por ejemplo, o a tu departamento. O sea, hay muchas maneras de comunicación y hay que saber adaptarse. Todas estas son habilidades que un doctorado yo creo que es una gran cantera para entrenarlas, precisamente porque tienes este tiempo y ese espacio, tienes estos 4 años y un gran proyecto. Mientras que en otros ámbitos, pues igual no tienes este plazo tan alto o un proyecto tan claro. Entonces, Cabe yo creo que... decir que en Francia y en Alemania son 3 años, o sea, depende del Vale. país donde lo hagas. En Bélgica sí son 4, Vale. en Alemania creo que son 3, pero Iker me lo puede confirmar. Oficialmente tres, pero por lo menos en mi centro de investigación siempre te extienden al cuarto, porque en 3 años no da tiempo. Sí, en mi En campo es Francia parecido, pues no decía. te extienden. Vale. Normalmente, o sea, sí es legal extenderlo, obviamente, pero no es lo normal. Lo cierto es que intentan evitar, te ponen muchas dificultades para extenderlo. Sí, aquí en España sí que cada vez hay más contratos de doctorado que son de 3 años, pero por ejemplo en muchos centros de investigación o mi universidad sí que está el acuerdo de que se financiará un cuarto año, aunque sea con fondos propios o lo que sea, pero que dar ese espacio de desarrollo. Si quieres acabar antes, siempre puedes hacer, o sea, mientras tengas los resultados que son necesarios para tener un doctorado, puedes hacerlo, pero sí que en los sitios donde he estado se garantizaba la posibilidad de un cuarto año si era necesario. vale. Pero sí, sí, yo creo que apuesten tus supervisores por ti más que el trabajo que puedes hacer dentro de su proyecto. Yo creo que es una cosa muy importante a la hora de elegir. Sí. Vale, lo Tu tendré día muy a bien en día cuenta. y necesitas esa supervisión, sobre todo al inicio. Al inicio eres mucho más dependiente y luego ganas autonomía, pero al inicio es crítico Mm, y tú puedes ser muy autónomo y yo conozco personas que tienen supervisores bueno, que básicamente se están autodirigiendo la tesis y yo sé que es posible, pero es mucho más duro. Y, mm, por ejemplo, teniendo solo 3 años, yo diría que eso ya es imposible. Con 4 aún lo veo, sí. pero si tienes que priorizar algo, o sea, eso tiene que estar entre tus prioridades, no solo el tema, que es lo que muchos piensan y se focalizan sobre todo cuando lo buscan y solamente. Supervisor es como que algo secundario y no lo es. Sí, yo creo que en tu experiencia como doctorado
los profesores que tengas pueden ser un 80% de tu experiencia. Sí, Cuando pienses atrás cómo fue la experiencia, porque al final son lo que te marca el día a día. Claro. no lo podría haber expresado mejor, la verdad. Pues sí, yo creo que es un tema que tampoco tenía mucho conocimiento, porque yo sí que pensaba que era más tipo, más el tema que te guste, más que el supervisor, tipo, nunca lo había ni pensado. Es que es eso, es una cosa que no te das cuenta hasta que estás dentro y dices, ah, ups, Sí, y ya está. A ver, sí, siempre puedes meter supervisores dentro del doctorado o después, siempre puedes meter Ah, supervisores, directores secundarios. Es más papeleos, un poco, no es tan fácil como se lo metías desde el inicio, pero es otra posibilidad. y que luego un buen supervisor te puede hacer amar un proyecto en el que en principio no entendías tanto, pero también te puede Odiar, hacer odiar un proyecto que amabas. Entonces, bueno, efectivamente. yo diría que hay un equilibrio ahí que es importante tener en cuenta. En mi caso tuve mucha suerte con Alejandro y bueno, pues el doctorado salió muy bien y es por eso que seguimos colaborando, porque al final yo creo que los dos disfrutamos del lanzamiento de ideas que hay y de las formas de trabajar y lo que, bueno, pues fue una lección esta. Pero sí, sí, o sea, coincidiendo con Azucena es muy importante la elección de los supervisores y del centro también, que pueda haber recursos que te puedan apoyar, que haya un círculo de gente en la que te puedas rodear, entre pares, que haya programas de formación que puedan, por ejemplo, nosotros en ICFO, donde hice el doctorado, todos los años hay un curso de comunicación, de cómo hacer una buena presentación, traen un par de días a un experto y te cuentan muchas cosas pues que las ves hechas, pero no te pasas a pensarlas, de cómo hacer una buena presentación, unas buenas diapositivas, cómo comunicarte al público, cómo utilizar el lenguaje. Son cosas que te planteas. Entonces, bueno, si el centro tiene esto un poco en mente en el centro, el hecho de que hay que formar también a los estudiantes, más allá de la parte investigadora, yo creo que también tienes mucho ganado porque esa dinámica se contagia. Ujú. Y mm, Y aparte del centro, también la ciudad donde vives, porque si no te gusta donde vives, eso también contribuye claro, a que te estés feliz donde estás o que no estés feliz donde estás. totalmente, totalmente. Al también. final, o sea, yo antes de venir a Barcelona a hacer doctorado, estuve un año en Canadá y otro año en Alemania. Y son etapas que disfruté muchísimo, pero sí que es verdad que pensar en pasar 4 años, otro invierno como pasé en Canadá a 30 grados bajo cero, se me va a hacer muy costa arriba. Eh, entonces, sí, obviamente el entorno donde estés, al final son muchos factores. Sí, Y es un equilibrio, nunca encontrarás la opción perfecta, pero al sí, menos toma una decisión con informada. conocimiento de qué es lo que estás buscando, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas estás sacrificando, qué cosas no. Todo ese conocimiento hará que cuando tomes una elección estés mucho más satisfecho con la elección y apuestes más por ella. Y una cosa que nadie te dice es la conexión a casa, que haya vuelo Sí, directo o no, esas cosas. sí, 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 eso No es muy Ah, debería importante. ser lo principal, pero sí, tenerlo en cuenta. Si estás entre Sí, varias opciones que a lo mejor te gustan mucho, eso mm, creo que es importante. sí, ser consciente de que al final el doctorado es una montaña rusa, como hemos dicho, tiene etapas muy buenas y muy malas. En las etapas buenas podrás con todo y te dará igual estar en Australia, tú Sí. solo haciendo investigación, pero en las etapas malas es muy importante que tengas gente alrededor que te anime, que te haga salir de allí y eso pasa por tener redes de apoyo. En nuestra cultura hispana, pues la red de apoyo, la familiar, si la tienes, es muy importante para nosotros. Igual en Estados Unidos, pues igual esa red familiar es más difusa, pues porque ellos cuando tienen 18 se van a la otra punta del país a hacer la carrera y vuelven por acción de gracias y ese apego igual familiar es más diferente. En nuestra cultura es mucho más cercano y la red de amistades, que puedes hacer nuevos amigos donde estés, esa igual la puedes construir, pero dedicar tiempo a construir una red a tu alrededor que te pueda ayudar y a la que puedas ayudar tú. Y si, además si es gente que está pasando por algo parecido, yo creo que te va a ayudar mucho en las etapas que todos los doctorados tienen, pues bueno, pues que el proyecto igual no va tan rápido como tú quieres, o no ha ido el paper a este artículo, o no te has acertado en esta conferencia, o no estás haciendo resultados que tú querías y estás más desmotivado. Esos momentos van a estar en esos años y tener esta red alrededor, cerca, que te pueda entender y ayudar, creo que es muy mm, importante. vale. Totalmente. Pues la reunión Sí. está a punto de acabar. Es exacto. Vale, Montamos una última llamada y ya yo creo que cerramos y listo.
Bueno, yo Sí. pensaba cerrar Madre mía, en te estás hablando el tiempo Pues volando, minuto ¿eh? y medio que tenemos, teníamos, pero cerramos en minuto y medio, creo que sí, ¿no? ¿vale? Probamos. Pues nada, Javier, ha sido un verdadero placer charlar contigo este ratito que al final se ha alargado a un buen rato, pero muchas gracias desde luego Voluntariamente. por compartir este tiempo con nosotros. Enhorabuena por el libro, a ti y por supuesto también transmite nuestra enhorabuena a tu compañero Alejandro y a todos los que nos escucháis, ya sabes, simuladores cuánticos construyendo las maquetas del mundo microscópico. Está disponible, podéis buscarlo en vuestra librería online, dejaremos todos los enlaces abajo. Y nada, hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por oírnos, nos vemos y pasad un buen día y Y nos una buena vemos la semana. próxima. Y una buena semana y todo. Venga, Fantástico. Muchas gracias, Javi. muchas Nada, gracias, Javi. Muchas nada, muchas gracias, gracias a Javi. vosotros por seguir con toda la divulgación de Quintet Science, porque al final es un peso muy grande y, joder, y no solamente este rato que hemos estado, que luego todo el trabajo que tendréis después, de coordinarlo, o sea, que es mucho tiempo y a veces es un trabajo más invisible porque no ponéis siempre vuestra cara o ¿no? Es como más institucional, Sí, pero pero lo cierto es que tener dinámicas así vale la pena porque nos lo pasamos bien. pues me alegro si, Vale si ha la sido pena. así. Nada, pero eso, que muchas gracias por seguir con esto y nada, si puedo ayudar alguna cosa me decís. Por Fantástico. supuesto. Te Estamos por tomaremos aquí, la por Muchas palabra. Barcelona, gracias. dentro del tiempo que tenemos todos, pero bueno, ya sabéis cómo son las cosas. Pues Muy nada. bien.